buenos días. Hoy vamos a ver un tema en la parte de matemáticas que se llama clases de fracciones. Entonces, nosotros tenemos que, ¿qué es una fracción? Una fracción es una parte de algo. Entonces, si nosotros tenemos, por decir algo, esta pizza, entonces nosotros podemos dividir la pizza en porciones. La vamos a dividir en 1, 2, 3 y 4 porciones. Entonces, esta partecita es a la que nosotros llamamos una porción de pizza o la vamos a llamar una fracción. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros llevamos esto a una fracción que tiene un número arriba que se llama numerador y un número abajo, numerador, y un número abajo que se llama denominador. Lo que vamos a hacer es colocar esto que está acá de manera gráfica, lo vamos a colocar en esta fracción. Entonces, acá nosotros decimos, me voy a comer una porción de cuántas. Entonces, ¿en cuántas partes dividí yo mi pizza? En 1, 2, 3, 4. Entonces voy a decir, me voy a comer una de 4. Y eso se inscribe en nuestra fracción 1, acá arriba, de 4. Dicho de otra manera, el número de abajo, llamado denominador, es el que nos indica el número de partes en que dividí la unidad. Y la unidad se le llama pizza completa. Entonces, esta es la que nosotros llamamos la unidad. Unidad. ¿Ok? Y el número de arriba me indica el número de partes que me como, que cojo, es decir, una porción. Número de partes que tomo. Este es entonces lo que nosotros llamaríamos nuestra fracción, 1 de 4. Ahora, ¿cuántas clases de fracciones tenemos? Vamos a borrar esta primera parte, tenemos básicamente 3 clases de fracciones. Entonces, hay unas fracciones que nosotros las llamamos menores que la unidad. Hay otras fracciones que las llamamos iguales a la unidad. Y hay otras fracciones que son mayores que la unidad. Entonces, vamos por partes. Si yo tengo, pongamos ahora otro ejemplo. Si yo tengo un chocorramo acá, o un ponqué, y resulta que este ponqué yo lo divido en 3 partes, o 4 partes, igual que la pizza, y yo me como una parte, entonces estaré diciendo que comí un cuarto, es decir, 1 de 4. Y si yo no me como una parte, sino me como 2 partes, estaré diciendo que me comí 2 de 4. 2 de 4. Es decir, 2 cuartos. Y si yo no me como una ni dos, sino me como 3 partes, entonces estaré comiendo menos de la unidad. Porque recuerde que el chocorramo es la unidad. Estoy en esta parte, menos que la unidad. Y aquí me habré comido 3 cuartos. Pero ¿qué pasa cuando yo decido comerme ya esta partecita también? Entonces habré comido 4 partes de 4. Es decir, que ya habré salido de esta parte. Ya no estamos en menores que la unidad. Ya estaría llegando a iguales que la unidad. Entonces, iguales que la unidad es cuando tengo mi chocorramo dividido en las 4 partes y me comí 1, 2, 3,
y 4. Es decir, 4 partes de 4. Si mi chocorramo está dividido no en 4 partes, sino en 8 partes, y me como todas las partes, entonces estaré diciendo que me comí 8 partes de 8. Si el chocorramo está dividido en 10 partes de 10. ¿Listos? Fijémonos hasta acá algo interesante. Fijémonos hasta acá que en las fracciones menores que la unidad, siempre el número de arriba es más pequeño que el de abajo. 2 de 4, 3 de 4, y puedo infinitamente acá colocar cualquier fracción en donde el número de arriba sea menor que el de abajo y esa fracción será menor que la unidad. Por ejemplo, puedo colocar 10 quinceavos. O puedo colocar 25 centésimos. O 100 sobre 1.000.000. Siempre que el número de arriba sea más pequeño que el de abajo, estaré diciendo que es una fracción menor que la unidad. Ahora bien, las fracciones iguales que la unidad. Aquí analizamos cuál es el comportamiento del numerador respecto al denominador. Numerador respecto al denominador. Entonces, puedo colocar acá infinitas fracciones iguales que la unidad. Igual que la unidad significa que como toda la unidad. La divido en 1000 partes y me como las 1000 partes. ¿Correcto? Entonces, acá puedo seguir colocando 28 28avos, 50 50avos, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Veamos este caso. Cuando estoy comiendo más de la unidad. Es muy sencillo. Yo pongo el siguiente ejemplo. Pongamos que tengo un chocorramo que lo dividí en las 4 partes. Y resulta que me comí las 4 partes. Pero digámoslo de esa manera, yo quedé con hambre. Quiero algo más. Quiero otro poquito más de chocorramo. Entonces voy y compro otro chocorramo. Lo debo dividir en el mismo número de partes. Es decir, lo debo dividir en las mismas 4 partes. Y me provoca comerme de ese una partecita. Entonces, ¿cómo sería la fracción acá? Lo mismo que estamos diciendo en la parte de arriba. El número de abajo me indica el número de partes en que divido la unidad. Y la unidad se le llama chocorramo. ¿En cuántas partes dividí la unidad? 1, 2, 3 y 4. Es decir, que el número de abajo será 4. Y el número de arriba es el número de partes que yo como. ¿Cuántas partes comí? 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Entonces, esta fracción será 5 cuartos. De la misma manera, si yo no me como 5, sino me como 6 pedacitos, entonces será 6 cuartos. O 7 cuartos, 8 cuartos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos las fracciones mayores que la unidad, entonces descubrimos que este comportamiento del numerador versus el denominador es opuesto a como lo era acá. Recordemos que en las fracciones menores que la unidad, el número de arriba era menor que el de abajo. En cambio, en las fracciones mayores que la unidad, el número de arriba es más grande que el de abajo. Infinitamente podemos colocar acá fracciones mayores que la unidad. Por ejemplo, 100 30avos. ¿Qué significa? Que dividí la unidad en 30 partes y me comí 100. ¿Cierto? Entonces, fijémonos que puedo yo crear infinita cantidad de fracciones, 28 quinceavos, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera tenemos fracciones menores que la unidad, iguales que la unidad y mayores que la unidad. Muy importante que entendamos que las fracciones menores que la unidad también se les llama fracciones propias. En cambio, las fracciones mayores que la unidad se les llama fracciones impropias. Impropias. Yo suelo asemejar impropia como que no es lógico. ¿Cómo así que dividí yo la unidad en 4 partes y me comí 5? Como que no queda tan claro, ¿no? Pero
pues yo lo asemejo con eso. Fracciones impropias, las mayores que la unidad, fracciones propias, las menores que la unidad. Vamos por ahora a dejar este concepto de esta manera. Ahora vámonos con el siguiente video. Creo que es el video 49, no se nos olvide. El video 49 de fracciones. Quiero que no se nos olvide, queridos amigos, que vamos a llevar este canal YouTube al éxito rotundo. Es matemática y finanzas. Ese es nuestro canal. Muchas gracias. Dele like, no se lo olvide. Gracias.